Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Lauría y soy el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Un gusto, un nuevo webinario esta tarde con José Hassan Nieves sobre innovación, engagement y sostenibilidad, lecciones desde el exilio. Conozco a José Hassan desde hace varios años. José Hassan Nieves, es editor jefe de El Toque, un medio digital cubano, opera desde el exilio desde hace 6 años, ¿no? José Hassan además es director ejecutivo de Más Voces Foundation, una organización dedicada a fortalecer a medios independientes en Cuba. Eh, en 2023 recibió el premio de medios de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, y es además ex becario del programa de la escuela Newmark de periodismo en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y fue Knight Fellow del Centro Internacional de Periodistas, ¿no? Donde centró su tarea en sistematizar los aprendizajes sobre sostenibilidad para redacciones en el exilio, ¿no? Como decíamos recién, eh, José, desde el exterior, logró no solo sostener la labor informativa del Toque, sino que se expandió hasta convertirse en una red con presencia en distintos países. Según lo ha explicado el propio José, su propuesta es un periodismo de utilidad pública que, apoyado en herramientas de inteligencia artificial, combina la narración de historias de interés social con la entrega de recursos prácticos y concretos para la vida diaria de sus lectores. El trabajo de José, trabajo muy importante, también ha provocado el enojo de las autoridades en Cuba, ¿no? En parte debido a su papel único a la hora de informar temas muy importantes como al público cubano sobre el tipo de cambio de los dólares estadounidenses en el mercado negro, ¿no? Una información que evidentemente el gobierno ha tratado de ocultar a sus ciudadanos. Es realmente un placer, un gusto tenerlo a José. Estuvo recientemente con nosotros en la conferencia CIPConnect sobre la transformación digital de los medios que realizamos en Miami y participó en un panel con otros medios dedicados a cubrir periodismo hiperlocal. Así que un gusto, José, tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu participación y adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias al equipo de la CIP por su invitación, su generosa consideración de nuestro trabajo. Y me place mucho compartir este espacio contigo. Efectivamente, que desde los tiempos que estabas en el Comité para la Protección de Periodistas, estabas pendiente de lo que estaba pasando en Cuba, lo que estábamos haciendo. Una generación de jóvenes periodistas que en ese momento iniciábamos en el periodismo independiente junto a otras generaciones que lo habían intentado hacer durante mucho tiempo. Te agradezco ese trabajo que hiciste en CPJ y el trabajo que estás haciendo ahora en la CIP para mantener también el tema de Cuba en la agenda. Y hoy traigo una presentación para compartirles a todas las personas que amablemente nos acompañan en este webinar. Estoy muy agradecido, muy feliz de ver a personas conocidas en la lista de trabajo, incluso ex colegas del equipo del Toque, que me place mucho que estén con nosotros en este espacio y ojalá se nos unan más, ¿no? Y un poco lo que quiero, voy a hacer una presentación, he sistematizado en una presentación algunos de los puntos esenciales que me gustaría tratarles. Les voy a hablar un poco de la historia del toque, les voy a hablar de nuestro enfoque para cómo trabajar y servimos a las audiencias cubanas. Les voy a hablar de nuestra perspectiva de desarrollo y búsqueda de la sostenibilidad, pero también le quiero compartir resultados de ese año de trabajo con el International Center for Journalists como Knight Fellow, eh, y que me dejó un grupo de enseñanzas enormes, ¿no? A las cuales tributé desde la experiencia del toque, pero también aprendí de decenas de medios latinoamericanos que están en el exilio y les traigo también algunas sistematizaciones de ese aprendizaje, de manera que hay información muy relevante, soluciones, experimentos, innovaciones que están haciendo los medios latinoamericanos en el exilio que me parecen muy importantes de compartir.
y al final quisiera escucharles y quisiera responderles sus preguntas. Así que trataré de cubrir en determinado tiempo la presentación, pero dejar varios minutos para que podamos responder todas las preguntas que surjan. Insisto, les agradezco, van a escuchar sonido de lluvia y también estoy bajo un ataque gripal, así que si se me escapa una tos o algo por el estilo, por favor, perdónenme. Permítanme entonces, para empezar, compartirles pantalla con la presentación que he preparado. Aquí está. Bueno, como decía Carlos, nosotros, bueno, ¿qué periodismo no es útil, no? Si es periodismo, es útil. Pero la dimensión en la que nosotros usamos este adjetivo tiene mucho más que ver con una diferenciación estética. Nosotros no apuntamos tanto, aunque lo hacemos, al periodismo narrativo, al periodismo de profundidad o al periodismo de este que se llama slow journalism, ¿no? De un ritmo mucho más lento. Tampoco es constantemente breaking news lo que estamos haciendo, sino que nos hemos. Disculpas, creo que estamos teniendo algunos Hay algún inconvenientes problema. técnicos, ¿verdad? Sí, se quedó freezer, José Hassan. Sí. Disculpa, José, te perdimos Sí, bastante, unos 40 segundos. perdón, cayó un rayo tremendo aquí y creo que vamos a tener algunas dificultades con la conexión, pero ya me ven, Sí, te me vemos ven. muy bien, te vemos bien. Decía, bueno, no sé dónde me perdieron, pero explicaba en esencia que el adjetivo útil para nosotros no es que los demás periodismos, el periodismo si es útil. En nuestro caso es porque le agregamos el foco, le pusimos el foco a herramientas de solución de necesidades de la vida diaria y también a el contenido que explique más que el contenido que da a la última hora o el contenido que cuenta historias narrativas, aunque también lo hacemos en menor medida. Bueno, había habido una vez en La Habana, este muchacho que ustedes ven tenía ahí 30 años, había un calor tremendo y trabajábamos en los parques. Eso que ven detrás de mí es un parque wifi, wifi, y donde ahí era donde podíamos conectarnos en estos años 2015, 2014 a 2018, 19, en el que estábamos haciendo un periodismo nuevo en Cuba. El toque surgió de la mano de una organización holandesa que se llama RNW Media. ¿Me volvieron a perder? No, te escuchamos Espero. perfecto. Te escuchamos perfecto, José. Adelante. Eh, Surgió de la mano de esta organización, pero fue una organización que creó la infraestructura, creó el sitio web, creaba la gestión de las redes sociales, la antigua Radio Nederland de Holanda, y nos dio la plataforma a jóvenes periodistas y blogueros cubanos que estábamos aprovechando la normalización de los gobiernos de Estados Unidos con el régimen cubano y que fue el espacio donde se amplió el acceso a Internet en Cuba, donde se abrió el espacio económico a la iniciativa privada. Aprovechamos ese resquicio para intentar hacer un periodismo diferente y alejado de la propaganda del régimen cubano y también unos nuevos formatos que el periodismo independiente hasta la fecha no conocía. Pero por supuesto eso no se hace sin riesgos, ¿no? Nosotros fuimos de este espacio, esa era una pequeña oficinita que teníamos en una casa privada que rentábamos muy cerca de un parque wifi, porque después de estar al sol, luego lo que hicimos fue buscar y usar repetidores que usaban los cubanos para capturar la señal de estos parques wifi, era donde único había una conexión de baja calidad, conexión carísima, estábamos hablando de $2 la hora de conexión y lo traíamos y hacíamos nuestra pequeña Wi-Fi en este apartamento y ahí funcionaba la redacción del toque en La Habana. Pero en 2018, 2019, la tolerancia del régimen cubano con estas nuevas iniciativas de medios independientes digitales hechos por jóvenes que nacieron en Cuba, de la cual el toque es parte, pero también se pueden contar periodismo de barrio, El Estornudo, Inventario, Yucabyte, o un grupo grande de medios que nació, una decena de medios que nacieron
y varias revistas también de circulación offline en un fenómeno interesantísimo que existe todavía, aunque con variaciones, que se llama el paquete semanal, que era un disco duro, un hard drive de 1 terabyte de información que circulaba desde La Habana por todas las provincias con videos, series, juegos, lo que ustedes encuentran normalmente en Internet, pero de manera offline, asincrónica. Nosotros le decíamos que era una Internet con una semana de retraso, porque lo que se veía en Internet la semana anterior llegaba a Cuba la semana después, descargada en estos hard drive, y ahí dentro iban también publicaciones independientes en formato de revista PDF, y nosotros éramos una de esas publicaciones que estaban ahí. Pero fuimos de aquí a este escenario. La represión del régimen cubano tomó foco en estos nuevos medios independientes que nos masticaron, pero no nos tragaron durante varios años, mientras les fue conveniente hacer parecer ante el régimen, ante el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, que el régimen cubano estaba emprendiendo una reforma y que quería cambiar y que iba a dar espacio a nuevas formas de expresión en la ciudadanía. Hasta que eso fue conveniente, nos dejaron relativamente tranquilos, pero cuando ya no lo fue más, después de de la llegada al poder de la primera administración del presidente Donald Trump, pues, y el fin del proceso de la normalización, pues empezaron a tratarnos como habían tratado históricamente a toda la prensa independiente en Cuba, como delincuentes, como gente que había que perseguir, y empezaron las detenciones, y empezaron los interrogatorios, y empezaron las prohibiciones de salida del país, y empezaron las torturas psicológicas, las campañas de descreto, asesinatos de carácter público, y todo eso nos fue empujando de a poco al principio, pero luego ya en 2019 casi todos salimos del país a trabajar de manera online, de manera distribuida por el mundo. Hoy el toque está en 9 países diferentes. Tenemos equipo en 9 países diferentes. Yo estoy basado en Miami, en el sur de la Florida, pero la mayoría del equipo está en España. Pero también tenemos personas en México, en Ecuador, en Colombia, en Perú, Chile. Hemos tenido en Argentina, Canadá y Cuba, ¿no? Sigue habiendo equipo en Cuba, aunque esta dualidad de medio en el exilio a partir de 2019 todavía conservábamos equipo en Cuba, hasta que en el 2022 el régimen cubano hizo la primera oleada represiva directa contra nosotros. Fueron quirúrgicos, fueron buscando a todos los que estaban en Cuba, que trabajaban con nosotros y que ellos tenían identificados, y le sometieron a todo ese rosario que les expliqué de tratamiento. Eso llevó a que perdiéramos a la inmensa mayoría de ese equipo, y después en 2024, el año pasado, hicieron una segunda racia, reconstruimos el equipo, empezamos a trabajar de otra manera, mucho más segura, mucho más compartimentada la información, pero de todas formas en septiembre del año pasado hicieron otra oleada represiva, alcanzaron a los que ellos lograron determinar que estaban trabajando, que no fueron todos, y también les han obligado al exilio en 2 oleadas sucesivas. Y por último vino este año el funding freeze, ¿no?, de la cooperación norteamericana, que es uno de los principales financiadores del ecosistema de medios independientes cubanos. Y eso para nosotros significó un golpe muy duro también, porque esa congelación de los proyectos y la detención por más de 4 meses de los proyectos llevó a que nuestro equipo pasara de ser de 32 personas a un equipo de 15 personas. Y ahora hemos logrado reinsertar a algunos colegas, pero todavía somos 18 personas. Y no vamos a recuperar los niveles que teníamos congelamiento de fondos, porque sencillamente no son sostenibles para nuestras operaciones. Y este es nuestro ecosistema de soluciones. En el medio ven el toque, el logo del toque, que es el medio de comunicación, eltoque.com. A la derecha ven Más Voces Foundation. Esa es la organización legal que soporta al toque. Es una organización sin fines de lucro, registrada en el estado de la Florida, con condición de la característica de ser libre de impuestos, y eso nos permite desplegar las capacidades para recaudar fondos para sostener el trabajo, no solo del toque, sino de otros medios de comunicación y proyectos de comunicación independientes en Cuba, o incluso creadores de contenido, porque nuestra filosofía siempre ha sido ser sombrilla para el ecosistema cubano, apoyar a otros, no solamente trabajar en función nuestra, sino que fortalecer todo lo que podamos al ecosistema. Y a partir de ahí a veces hemos sido fiscal sponsor
de otros medios hemos conseguido algún financiamiento que se usa para fortalecimientos tipo entrenamiento, capacitaciones, construcción de capacidades en el ecosistema en otros medios independientes. Y a la izquierda de la pantalla, al menos la mía, tienen a Media Plus Experience. Es nuestra agencia de creación que ha sido la solución for profit de este entramado. Es decir, las capacidades que tenemos en el medio, nosotros tenemos departamento de diseño, nosotros tenemos especialistas en redes sociales, los periodistas que son creadores de contenido, tenemos un equipo de desarrollo in-house, de desarrollo de tecnología, y lo que hemos hecho es convertir esas capacidades que tenemos internamente en fuentes de ingresos para el toque. Esta agencia, Media Plus Experience, presta servicio para clientes externos y de los ingresos que genera, después de cubrir sus costos, entonces tributa sus ganancias a el toque. Y esa es otra manera de tener un mecanismo de ingresos diversificado y que soporte. Para darles una idea, el año pasado de nuestro presupuesto, el 70% lo cubrió Más Voces Foundation a través sobre todo de grants de cooperación internacional y el 30% lo cubrió Media Plus Experience con sus servicios. ¿Y cuáles son nuestros productos? Esto que están viendo ha sido el producto más exitoso que hemos desarrollado. Este es la tasa representativa del mercado informal de divisas. Es una herramienta que usando inteligencia artificial captura mensajes de compra y venta de divisas, criptomonedas, remesas, precios de productos, que las personas ponen en grupos de redes sociales, Telegram, WhatsApp, Facebook, en sitios de clasificados como Craigslist, pero a la cubana, donde las personas ofrecen comprar o vender divisas y otros tipos de productos y recursos. Y nosotros, tomando inteligencia artificial, capturamos esos mensajes, somos capaces de procesarlo usando una variante de la inteligencia artificial que se llama procesamiento del lenguaje natural, calcular un valor mediano del precio, la mediana del precio en tiempo real, y lo publicamos y le decimos a la gente, este es el valor central del mercado de divisas informal en Cuba, que ante la ausencia de un mercado formal de divisas y habiendo vivido desde los últimos 4 años un proceso en que el gobierno cubano está dolarizando cada vez más la economía, pero no vende dólares, el mercado informal se ha convertido en una fuente fundamental para la subsistencia básica en Cuba, además de que es la fuente para conseguir los dólares que han necesitado más de 1 millón y tantos de cubanos, 2 millones, según las últimas cifras que la ONEI, la Oficina de Estadísticas de Cuba, ha revelado, que han dejado Cuba en los últimos 4 años. Esos cubanos van y han emprendido una travesía por Centroamérica que costaba $10.000 entre lo que tenían que pagarle a los coyotes o lo que fuera. Se van a Europa y todo eso es dinero que se adquiere en el mercado informal. Y por último, las pequeñas y medianas empresas privadas, que es una cosa nueva que el gobierno cubano permitió a partir luego del estallido social de las protestas de 2021, 11 de julio, necesitan dólares para importar alimentos, que son las únicas prácticamente que están importando alimentos en Cuba hoy, y esos dólares no se los vende la banca estatal, sino que los tienen que adquirir en el mercado informal. Esto les da la medida de lo importante que es el mercado informal para Cuba. Y ante eso, esta fue nuestra solución. Debo decirle que la desarrollamos en 2021. Empezamos a dar este servicio a partir de junio de 2021. Tenemos datos desde enero de 2021, pero el servicio salió en julio. Y el 2022, la primera racia del régimen directamente contra nuestros trabajadores fue porque ya la tasa se había convertido en la tasa de referencia del dólar en Cuba. Y todo el mundo en Cuba hoy prácticamente conoce al toque. No saben muchas veces que es un medio de comunicación, pero saben que es algo que ellos pueden ver en las redes sociales o que pueden buscar en Google, donde pueden saber en tiempo real cuál es el precio de las divisas en el mercado informal de Cuba. Y eso nos convirtió a nosotros de un medio de nicho a uno de los principales medios independientes en Cuba, por el volumen de usuarios que nos visitan diariamente, mensualmente, anualmente, y también por la importancia y el impacto que tiene. Usted va a La Habana, a cualquier parte de Cuba, va a un restaurante, lo que tiene para pagar es divisas extranjeras, el camarero le va a traer un teléfono con la foto, esa foto que usted está viendo ahí en azul, y le va a decir, mira, este es el precio de cambio. Lo mismo si está pagando un taxi, lo mismo si usted está
buscando y pagando un alquiler. Entonces, ese nivel de impacto para nosotros ha sido muy aleccionador y por supuesto nos ha hecho blanco de muchos ataques del gobierno cubano, porque el gobierno cubano nos está tratando de usar como el chivo expiatorio de sus problemas. Este es un termómetro en tiempo real de las consecuencias de malas decisiones de política económica del gobierno cubano y por supuesto los regímenes autoritarios y totalitarios siempre van a tratar de matar al mensajero cuando hay alguien mostrando una realidad que no es la realidad que ellos quieren vendernos. Luego, y en el camino de la sostenibilidad, esta información que nosotros estamos capturando del mercado informal, con apoyo del proyecto Journalism AI de la London School of Economics, que tiene a su vez apoyo de Google News Initiative, estamos desarrollando un servicio de suscripción para acceder a información financiera. Piensen en Bloomberg, la plataforma de información de la Bolsa de Nueva York o Reuters Markets. Esa información en tiempo real sobre la bolsa, bueno, pero en este caso en Cuba, sobre el mercado informal de divisas, sobre productos, sobre remesas, precios de las remesas, países y costos de distintos países. Y esa información la estamos poniendo detrás de un paywall para hacer un experimento a ver si este se puede convertir en una nueva herramienta de soporte de la sostenibilidad del medio, porque la información de la tasa en tiempo real la damos gratis y la seguiremos dando gratis. Pero hay otra mucha información que puede servir en manos de personas con conocimientos de economía para tomar decisiones de inversión, de compra de divisas, en fin, que esa la vamos a poner detrás del paywall para que sea un mecanismo de sostenibilidad para el token. Eso lo vamos a lanzar entre finales de septiembre y octubre, así que les invito a que estén atentos. Contra desinformación y contra propaganda es una de las líneas esenciales de trabajo del toque. Ahí están viendo ustedes en nuestra página de verificaciones tenemos una periodista senior que es especialista en fact-checking y aunque hoy en el mundo impere la opinión de que el fact-checking es censura, para nosotros los hechos importan. Y tratar de dilucidar dentro de todo el ruido que circula en las redes sociales lo que son hechos comprobados y explicar también las implicaciones de determinadas noticias nos parece fundamental, especialmente cuando uno trabaja teniendo que servir a un pueblo bajo la gobernanza de una dictadura. Ahí es contra la propaganda, pero también contra la desinformación en sentido general, porque una mentira no es una opinión, es una mentira. Y creemos que el periodismo tiene la responsabilidad de contrarrestarla. Y por eso hemos trabajado desde hace 4 años, hemos tratado de tener siempre una capacidad de fact-checking y verificación en nuestra organización y ahí por suerte en los últimos tiempos la hemos podido reimpulsar. ¿A dónde va esto? ¿O a dónde nos ha llevado esto? A también desarrollar tecnología para soportar nuestro trabajo de fact-checking. Nosotros, de la experiencia del trabajo con la tasa representativa del mercado informal, empezamos también a probar desarrollos de algoritmos que nos permitieran escuchar las conversaciones que ocurren en redes sociales, que un humano tiene una capacidad finita de cuántas conversaciones puede estar pendiente de lo que se está publicando en las distintas redes sociales, pero estas máquinas pueden estar en muchos espacios al mismo tiempo y procesar grandes volúmenes de información y datos y de paso traernos, mira, está circulando esta desinformación, tal medio publicó tal cosa, esta es la matriz de opinión, así están los sentimientos de los usuarios con respecto a este tema o a este otro tema y eso nos ayuda a tomar decisiones mucho más efectivas sobre qué temas tratar y cómo también atacar de manera más rápida la desinformación que está circulando en espacios virtuales. Esto que ustedes ven también es una captura de una imagen de un CMS, de un Content Management System, que desarrollamos a la medida para otro medio de comunicación que lanzó el proyecto Martí Verifica, es Radio y Televisión Martí o Martí Noticias, que es una plataforma de la Agencia Global de Medios de los Estados Unidos, y que nosotros le desarrollamos la tecnología, el CMS, el bot que escucha, y también les desarrollamos el equipo profesional que trabajó durante 1 año y medio en ese proyecto. Y para nosotros fue una excelente oportunidad porque fue un servicio que prestamos por el cual ingresamos dinero y por supuesto las ganancias sirvieron para soportar el trabajo del token. ¿Y a dónde vamos? Bueno, pues estamos trabajando con apoyo también de RNW Media, aquella organización que nos fundó, pero que en el año 2016 decidió no continuar trabajando con Cuba y durante todo el año 2017 se dedicó a hacer un handover, una entrega del proyecto El Toque y nos dio la marca y nos puso determinados milestones para entregarnos el proyecto. Uno de ellos era tener personalidad jurídica
que tenía que ser fuera de Cuba, porque en Cuba no podías existir ni como medio, ni como empresa privada, ni como cooperativa, ni como organización de la sociedad civil, y nosotros terminamos en Polonia, registrando nuestra entidad en Polonia para tener una cuenta bancaria desde la cual sacar dinero en Cuba, transferir dinero a Cuba. El banco nos dijo que podía, después fue mentira y terminamos operando 3 años sacando efectivo en cajeros automáticos en Cuba. Después de aquella historia que terminó el 31 de diciembre de 2017 de nuestra relación directa con RNW Media, varios años después reconectamos ahora como socios, nosotros casi como el hijo pródigo, y con ellos hemos estado trabajando en los últimos 2 años. Y con el apoyo de ellos estamos desarrollando una aplicación que se llama De Facto App y que es una aplicación en la cual usted puede pegar un link de un video de YouTube en español por ahora y esta aplicación le va a transcribir lo que está diciendo el video y además entonces va a detectar las frases que va diciendo la persona que está hablando en el video y contrastar esas frases contra una base de datos de verificaciones que han hecho medios de fact-checking de todo el mundo, especialmente cubanos. Y si la frase que está diciendo la persona es falsa, pues esta base de datos automáticamente se lo dirá. Y si no tiene un match perfecto con algo que ya esté registrado en esa base de datos de los medios de verificación, le da entonces un párrafo de contexto. Sobre esta idea que ha dicho esta persona, este es el contexto que podemos darte a partir de la información que tenemos disponible en nuestra base de datos. Y esa es otra herramienta que lanzaremos este año y en la que aspiramos estar más en los lugares donde los mismos usuarios consumen la información y a partir de ahí también acortar el ciclo de combate a la desinformación. Además de que podría eventualmente convertirse en otra herramienta de sostenibilidad para nuestro proyecto. Otra línea de trabajo del toque es la educación legal y el periodismo jurídico. Desde que en 2018 el gobierno cubano emprendió una reforma constitucional y nosotros hicimos un proceso de seguimiento de esa reforma usando periodismo de datos, trabajo con expertos, comparando el borrador de la constitución que iban a proponer contra la que estaba para ver qué quitaban, qué mantenían, haciendo un grupo de análisis que nos beneficiaron el premio a la innovación de pequeñas redacciones en los premios Online Journalist Awards de Estados Unidos en el año 2019 por el especial La Cuba que viene de periodismo jurídico basado con datos, en fin. Ahí nos dimos cuenta que había una enorme necesidad de la audiencia cubana de conocer más sobre temas jurídicos. Y ahí pusimos el foco y nos vimos una oportunidad de distinguirnos en el ecosistema y hemos estado trabajando desde entonces y creamos Legalis, que es una plataforma donde se puede acceder de manera más fácil que a través de la plataforma oficial de la Gaceta Oficial, donde se publican las normas y leyes del país, a las normas que están buscando los ciudadanos. Pero además hemos preparado un glosario de términos jurídicos para que toda esa complejidad que tiene el lenguaje jurídico habitualmente sea fácilmente comprensible. Y luego también hemos ido sistematizando preguntas que la audiencia nos va dejando y son asesorías gratuitas que reciben las personas. Tienen dudas porque lamentablemente en Cuba, como existe un único bufete de representación, los abogados en Cuba todos son empleados del Estado. Y cuando llega una persona que tiene un conflicto potencial con una autoridad del Estado, muchas veces, lamentablemente, los abogados en Cuba no representan a las personas porque le dicen, mira, sabes que eso no tiene solución, o sabes que no te metas en eso, o sencillamente se recusan y no participan. Nosotros queremos romper esa dinámica y por eso ponemos al alcance de la gente una herramienta donde pueden venir a consultarnos y abogados que ya están en el exilio, una parte de ellos, les van a dar consejo y acompañamiento sobre cómo proceder. No los pueden representar en el juicio, pero sí les pueden dar una hoja de ruta sobre cómo actuar ante sus necesidades. Y ahí hemos encontrado también una oportunidad para distinguirnos en el ecosistema cubano. Y eso ha evolucionado porque ahora que estamos en la diáspora y ahora que estamos en el exilio, nos damos cuenta que nuestras comunidades cubanas en los distintos países donde están también tienen necesidades específicas que merecen ser atendidas o que no están siendo atendidas. Ese es el caso de esta plataforma, que es como un Google Review de abogados que prestan servicios de migración en los Estados Unidos para la comunidad latina, especialmente para la comunidad cubana. Nos percatamos que muchas veces las personas necesitan, no hay nada más grave para alguien que puede estar enfrentando un proceso de deportación, el peligro de la deportación, de la pérdida de su estatus legal y el retorno a Cuba, de donde ya no le queda nada, lo vendió todo y no tiene dónde regresar. Para esa persona encontrar una buena representación legal es esencial. Y es verdad que hay muchos abogados hablando en redes sociales, en internet, pero eso no necesariamente es igual a calidad de la información, porque por supuesto los abogados están haciendo marketing de sus servicios.
pensamos y creemos, y es la premisa de esta herramienta, abogadosconfiables.org, que la comunidad misma, con sus reviews y sus propias experiencias de cómo les fue con determinados abogados de migración, va a darte un criterio mucho más fiable de si un abogado es confiable o no, que lo que te diga el propio abogado en un ejercicio de publicidad de su servicio. Y hemos creado este recurso comunitario, lo lanzamos hace apenas un mes y ya tenemos las primeras 140 revisiones de abogados que han prestado este servicio en los Estados Unidos, y queremos que este se convierta como el sitio a donde ir cuando vas a contratar a un abogado en temas de migración, porque aquí vas a ver qué dice la comunidad sobre ese abogado a partir de un criterio de 12 criterios diferentes que sometemos a la evaluación de cada abogado. El Toque cree mucho en la estrategia, ha puesto su estrategia con foco en el usuario. Y hicimos un experimento en el mes de febrero, y ese experimento fue agregarle un botón de WhatsApp a nuestro sitio. Y a través de ese botón de WhatsApp queríamos ver si los usuarios nos preguntaban más directamente cosas. Porque hasta entonces teníamos los comentarios en los artículos, los comentarios en las plataformas de las redes sociales, en respuesta a las publicaciones que hacíamos, un correo electrónico de acceso, y también hasta teníamos un número de Signal, de Telegram y de WhatsApp para que nos escribieran, pero el volumen de información que recibíamos por esa vía era muy pequeño. Cuando pusimos ese botón de WhatsApp en el sitio, de repente algo cambió. Y empezamos a registrar más de 100 personas cada día escribiéndonos por esa vía. Y en transcurso de 5 meses, multipliquen 100 por cada día de esos 5 meses, y estábamos teniendo miles de mensajes directos de usuarios buscando información específica, pero, y aquí vino lo interesante, dándonos información, poniéndonos al tanto de temas que no veíamos, pasándonos información exclusiva, y así pudimos cubrir, por ejemplo, las protestas de los estudiantes ante un paquetazo que subió el precio de Internet, de la conexión a Internet en teléfonos celulares en Cuba, y nos pasaban directamente por este número de WhatsApp audios de las reuniones que tenían con las autoridades, videos de protestas estudiantiles dentro de las universidades, y se convirtió esta en una herramienta fundamental para la comunicación. Y hemos decidido doblar entonces la apuesta con esa herramienta. Y gracias al apoyo de una organización que se llama IWPR, hoy hemos convertido ese botón de WhatsApp en Sami. Sami es nuestro chatbot asistente virtual. Aquí en el botón de WhatsApp lo que había detrás era primero un mensaje automático de la plataforma de WhatsApp y luego un humano revisando cada uno de los mensajes que recibíamos y respondiendo, pero respondiendo cuando podía, una hora después, el día siguiente o lo que fuere. Con Sami, que es un asistente basado en inteligencia artificial, ya está ChatGPT 5 y lo usamos para eso, y teniendo como base de conocimiento todo lo publicado por el Toque y todas las bases de conocimiento e información desarrollada por el Toque, hemos desarrollado este asistente virtual que, si ustedes entran a nuestro sitio toque.com, les va a salir Sami ahí, les va a decir, ¿tienes algo que decirme? Y hablamos. Y ahí estamos, seguimos registrando 100 usuarios por día. Hemos tenido problemas con WhatsApp porque sospechamos, hay actores del gobierno cubano que nos denuncian la cuenta de WhatsApp, y WhatsApp, si los usuarios, 2, 3 usuarios denuncian un número, sencillamente suspende esa cuenta y no te da explicaciones de por qué lo hace. Hemos visto otros medios independientes cubanos en estos días diciendo que también les han suspendido sus números de WhatsApp. Sospechamos entonces que ha habido un ataque coordinado desde actores del gobierno cubano para tumbar los números de WhatsApp. Por tanto, llevamos a Sami a Telegram. Ahí ya sí el gobierno cubano no va a poder hacer eso. En lo que terminamos de desarrollar una herramienta que es completamente dentro del sitio, no tiene que salir a una plataforma exterior, sea Telegram o sea WhatsApp, para que se produzca la interacción con los usuarios. Pero Sami ya está vivo, ya responde, es divertidísimo ver las interacciones de Sami. Sami acompaña a las personas. Imagínense, en Cuba se sufren apagones de 22 horas al día. Hay personas que pueden estar 3 días sin electricidad. Y hemos visto a personas que han venido a hablar con Sami solo por el placer de hablar con Sami, o de que alguien les escuche, de sacar el horror que llevan dentro. Y Sami resulta ser muy empático y resulta ser un mecanismo que genera una confianza con los usuarios, ¿no? También hay declaraciones de amor y ese tipo de cosas que le hacen a Sami, pero en esencia su misión de complementar al usuario que viene buscando una información al toque, con información que quizás no encuentra, la conexión está mala, no le bajan las tablas de la tasa, le preguntan cómo está hoy y el chatbot les responde. Y eso, como les dije, alimenta una estrategia basada en el conocimiento, con 2 equipos seguidos que nos han barrido en el terreno. Hemos tenido que construir una herramienta de
obtener información de Cuba apoyándonos en la ciudadanía. Porque por mucho que reprima el gobierno cubano, y hay que decir que es un país donde hay más de 1000 presos políticos hoy, la gente sigue protestando y la gente sigue documentando lo que le pasa y se lo comparte a los medios de prensa o lo comparte en las redes sociales. Parte de la estrategia del gobierno cubano al subir el precio del acceso a Internet es para acallar las voces de los cubanos. Pero a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo el régimen cubano, la gente sigue denunciando la situación de crisis tremenda que se vive en Cuba y a nosotros nos siguen pasando información. Y así hemos creado el Reporte Ciudadano, que es un formato para el sitio web, y el Noticiero de la Gente, que es un video semanal con los reportes en video que captamos, recogemos o nos envían, que la gente pone a circular todo el país, los organizamos y le damos a la gente. El Noticiero de la Gente porque se compara con el noticiero de la televisión de la propaganda estatal, ¿no? Ese no es el Noticiero de la Gente. El Noticiero de la Gente es este, filmado por los teléfonos de las propias personas. Y en esa estrategia, para nosotros también fue muy importante y ha sido muy importante crear bases de datos, información que resuman los eventos más importantes y trascendentes. Y uno de ellos que encontramos es que hablábamos todo el tiempo de que la ruta migratoria de Cuba a Estados Unidos era una ruta peligrosa, era una ruta donde hay un drama humano porque personas morían ahogadas, desaparecidas, pero no había documentación al respecto. Y es por eso que lanzamos la travesía.eltoque.com, que es una base de datos donde hemos registrado desde 2014 para acá ese número que ustedes ven. Más de 310 personas han muerto y más de 858 están desaparecidas. Y eso lo primero que hizo fue dar un número a un fenómeno que era solo una anécdota. Pero lo segundo que es esa plataforma es un memorial, porque hemos tratado de rescatar la mayor cantidad de identidades de esas personas que han muerto o han desaparecido. Y eso lo pueden ver ahí, es un lugar donde está la memoria de esas personas que hemos logrado identificar, pero también de los desaparecidos, buscando información de los que no aparecen para ver si alguien puede ayudar a encontrar a alguno de esos desaparecidos. Y este es un proyecto que ha sido reconocido por la Oficina de la Organización Internacional de las Migraciones como una base de datos de apoyo importantísima para su descripción del fenómeno. Y bueno, en el camino de la sostenibilidad, pues ahora estamos no solo sirviendo a Cuba, sino indagando cómo mejor podemos servir a las comunidades cubanas en la diáspora, porque esa es la estrategia que también en el futuro creemos que nos puede ayudar a la sostenibilidad. Tienen sus intereses de información específicos, eh, y abren nuevas oportunidades de financiamiento a través de convenios con agencias y negocios locales, convenios con la filantropía local de la comunidad cubanoamericana, cubano-española, gobiernos locales que necesitan llevar su información a la gente y también las aportaciones, las pequeñas aportaciones que podrían hacer la comunidad para darle información cívica, no partidista, que le resuelva problemas concretos, que le ayude a entender y les ayude a insertarse mejor al país que están tratando de vivir en él. Y bueno, aquí termina un punto de la presentación sobre el toque. Déjenme ver la hora. Ok, bueno, ya son las 12:40, ¿no? Se supondría que ya les debería estar dando espacio a las preguntas, pero el toque es miembro de la red de medios en el exilio y es una red de 6 medios, miembros plenos y otros medios que son parte de la comunidad, donde los medios en el exilio comparten experiencias. Y yo, como les decía, fui Knight Fellow, lo dijo Carlos al principio, y tuve un grupo de aprendizaje de medios, mirando sobre todo los modelos de sostenibilidad que estos medios habían estado probando, están probando. Y ahí encontré todo eso que ven en pantalla. Agencias de consultoría, membresías, donaciones, todo ese grupo de modelos de negocios diferentes los están probando los medios latinoamericanos en el exilio. Por cierto, olvidé decirles que en cuanto hablaba de desinformación, está la Cumbre Global de Desinformación, está haciendo su convocatoria, es online, en internet, búsquenla, y va a ser en próximo mes de octubre, va a ser muy interesante lo que se va a discutir ahí. Y aquí esto también lo pueden buscar, porque al final subimos los casos de estudio que hicimos a un toolkit, una caja de herramientas que está publicada en la página de IJNet, IJNET, que es la página de la International, bueno, es una página de ICFJ donde se comparten recursos constantemente de aprendizaje sobre el periodismo. Entonces, ahí van a haber casos de estudios de medios que están intentando modelos de membresía, modelos innovadores en newsletters.
También lo que sale mal, específicamente desde el Pitazo y Confidencial, un medio venezolano, un medio nicaragüense, compartieron los retos que enfrentaron para tener programas de membresía. A veces no sale bien y se pierde más dinero manteniéndolo que cancelándolo. Tenemos un capítulo, especialmente fue un video podcast donde están unas entrevistas que hice con directores de estos medios. También está disponible en YouTube ese video podcast. Y aquí en este caso es una conversación con Clavel Rangel, una periodista venezolana, freelance, que aporta otra visión de cómo operar desde el exilio, porque no es solo el foco debe ponerse en los medios, sino en los periodistas individuales que tienen que sobrevivir. Encontramos que hay retos comunes, el burnout, la falta de formación en gestión de modelos de negocio. Los periodistas nos preparamos para contar historias, no para administrar un negocio. Y eso es un problema porque después invertimos casi siempre en el corpus periodístico de la organización, pero se nos olvida crear las capacidades para que la organización a fin de mes le pague el salario a los trabajadores y pueda seguir publicando las importantes historias que tiene que publicar. Y sobre todo no hablamos de bienestar psicológico lo suficiente que deberíamos estar hablando, porque damos por hecho que hay que aguantar todo lo que se pueda y es una vocación de sacrificio nuestro oficio, y eso lamentablemente tiene importantes implicaciones negativas para la sostenibilidad de los medios. Porque, y esta es una gráfica que menciono que pertenece a una organización norteamericana que se llama Lion Publishers, Local Independent Online News. Usted, ellos definen la sostenibilidad no solo como dinero en el banco, no solo como la capacidad de pagar los salarios el mes que viene, sino como tres pilares esenciales que tienen que intersectarse para que el medio pueda considerarse sostenible. Claro, y este modelo no entiende, no incluye el factor externo, que es el factor, el contexto donde el medio está insertado. Porque usted puede tener esos tres elementos que si tiene un régimen como el cubano encima, en Cuba no va a ser sostenible. Pero usted puede tener salud financiera e impacto periodístico, pero si no tiene resiliencia operacional, ¿qué cosa es eso? Procesos, políticas, mecanismos organizados para revisar el performance review, mecanismos de cuidado de su equipo, con licencias, días feriados, vacaciones. Si usted no tiene eso, usted está quemado, burnout. Usted puede tener salud financiera, resiliencia operacional, pero si no tiene impacto periodístico, entonces usted es inefectivo. Y si usted tiene impacto periodístico, tiene todos los procesos más hermosos del mundo, le da todos los días feriados de este mundo y un mes de vacaciones a sus trabajadores, tiene el proceso de performance review, de revaluación del desempeño más bonito del universo, pero no tiene dinero en el banco, usted está quemado, ¿no? Por tanto, el punto para que un medio sea sostenible está en la intersección de esos tres elementos. Y bueno, en el toque todavía no somos sostenibles y estamos intentándolo, pero este tipo de experimentos y modelos que vemos en otros medios como nosotros que están en el exilio nos han inspirado mucho a ir probando y testeando nuevos formatos y nuevas fórmulas que nos acerquen al camino de la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Excelente la presentación, José. Para los que tengan preguntas y consultas o algún comentario, está abierta la función del chat o el Q&A y pueden ir haciendo sus preguntas. Gracias, José. Simplemente ahí, Horacio también puso en el chat un enlace a la cumbre global sobre desinformación. La CIP es parte del grupo que organiza la cumbre, que es virtual, 17 y 18 de septiembre, junto al proyecto Desconfío y a la Fundación para el Periodismo de Bolivia. Interesante porque se han recibido cientos de propuestas para este tema tan importante, el flagelo de democracia, la desinformación, y habrá expertos de distintos países tratando temas importantes y aportando soluciones, ¿no? a un tema pero muy importante. Yo José, quería si me permites, Carlos, una pregunta para José. sí, José, adelante. a tu juicio, ¿cuál ha sido la diferencia que ha hecho el toque comparado a otros medios también importantes como tenemos, ¿no? 14 y medio, La Hora de Cuba, a otros medios, Cubanet,
que son tan clásicos y tan continuos en su labor? ¿Cómo los diferencia a ustedes y cómo se han hecho diferenciar más bien? Gracias por la pregunta, Horacio. Yo creo que es nuestro, nuestro foco en información que explique en un ritmo de producción de contenido que no trata de dar la última hora, sino que entendiendo que no tenemos la capacidad, no es que no nos gustaría dar la última hora, sino que no tenemos las capacidades para dar siempre la última hora. Pero donde sí tenemos las capacidades, porque tenemos los contactos, porque tenemos el prestigio ganado, porque tenemos las redes de expertos que responden a nuestro llamado, es en ayudar a la gente a entender los significados de los procesos. Eso por un lado. Y lo otro es un foco en nuestro lado en el desarrollo de este tipo de productos como la tasa de cambio o la herramienta como Legali o el memorial de las víctimas de la ruta de Estados Unidos a Cuba, que por cierto hay otro usuario que preguntó por ella, y es latravesía.eltoque.com. Ahí se puede ver este especial multimedia. Yo creo que eso es lo que nos distingue. Al mismo tiempo, de estos colegas aprendemos porque especialmente 14 y medio, la hora de Cuba, que tiene su personal en Cuba, Cubanet que ha logrado conservar, a pesar de la represión del régimen cubano, redes de colaboradores del terreno y que hace 3 años tuvo un periodista preso durante todo un año, de Guantánamo era el señor. Eh, de de esa resiliencia también aprendemos, ¿no? Y de cómo, a pesar de que el régimen te está persiguiendo, logras sacar una historia. También aprendemos porque es la evidencia de que se puede seguir haciendo periodismo bajo una dictadura represiva, de que se pueden encontrar alternativas para seguir informando de la isla, aunque el régimen le ponga todo su aparato represivo, cual sabuesos, a caerte detrás, ¿no? Entonces, un poco esa sería mi respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Preguntan si graban, si está grabado este webinario. Sí, está grabado y vamos a enviar a quienes hayan registrado la grabación, que estará disponible también en el canal de YouTube de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias, José. Y de paso, preguntarte, digamos, sabes que en la CIP hemos, el tema del exilio, digamos, a medida que este problema se ha ido acentuando, deteriorando con el agravamiento de la situación de libertad de prensa en distintos países. Digamos, ya no son solo periodistas o medios cubanos los que operan desde el exilio, sino la mayoría de los periodistas de Nicaragua, una buena parte de los periodistas venezolanos. Se ha producido un éxodo en los últimos meses de periodistas de El Salvador, ¿no? Pero hay periodistas, más de 20 periodistas de Guatemala que están en el exilio, periodistas ecuatorianos. Es un problema que se ha generalizado, ¿verdad? Y, en fin, es una situación complicada. La CIP obviamente ha puesto este tema como prioritario, ha creado una subcomisión de periodismo del exilio que actúa bajo el paraguas de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. Está dirigida por Juan Lorenzo Holman, que es el manager del diario La Prensa de Nicaragua, que opera desde el exilio también. Y hemos creado una red, la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio, la RELPEX, que de alguna manera busca, con un capital semilla de la Fundación Nacional para la Democracia, asistir a periodistas y medios que están trabajando en el exilio, y lo hacemos, es un modelo colaborativo de cooperación con organizaciones de libertad de prensa, de la sociedad civil que están trabajando en el sector. Y obviamente tenemos, digamos, recursos para asistir a periodistas que están trabajando en el exilio con un fondo de empleabilidad para ayudar a medios a cubrir algunas de las erogaciones de periodistas que trabajan para estos medios, y también emergencias y para cubrir emergencias y temas legales, ¿no? ¿Cuál crees que eh, sea tal vez, después de esta experiencia que ya vives de años, José, eh,
los principales desafíos que representa estar haciendo el trabajo tan importante que hacen ustedes en el toque desde el exilio y cuáles serían tus recomendaciones, tus sugerencias para periodistas y medios. Una pregunta amplia, ¿no? Pero si la puedes responder en algunos minutos, te agradezco. Gracias, Carlos. El gran reto es seguir siendo relevante para tu audiencia, ¿no? Como el exilio implica también la imposibilidad de no regresar. Y del país del que te vas, se corre el riesgo muy alto de terminar desconectado de su día a día, ¿no? Y de, no, de que tu lenguaje, tu discurso no represente las verdaderas necesidades de información de tu audiencia, que es para la que tienes que servir. Ese es el principal reto. Gracias a la tecnología, yo creo que ese reto es manejable. Es verdad que probablemente ya no podamos hacer el gran reportaje narrativo que un autor de una buena pluma consigue hacer yendo al lugar de un desastre, ¿no? O estando en el terreno y hablando con la gente, pero no solo hablando con la gente, oliendo el lugar, viendo el contexto y te cuenta una historia que puede darte con eso. Ese formato muy probablemente no va a funcionar, no lo vas a conseguir. Pero si en los medios, en medio de la pandemia, grandes medios como Reuters, AP, hacían entrevistas por WhatsApp, ¿por qué no las podemos hacer nosotros, no? Entonces, por eso digo que la tecnología acorta el camino y permite hacer otro tipo de formatos que te permiten seguir muy conectados a lo que la gente está necesitando. Y luego también lo mismo, la tecnología te permite crear. En Cuba no hay acceso a la información. En Cuba un medio independiente no le puede pedir una declaración a un ministro. Y los ministros o unos funcionarios, los datos que dan oficialmente en el régimen eh, son incompletos, son parciales, son manipulados. Bueno, pues construimos nuestras propias bases de datos. Por eso hicimos la travesía, porque el dato no estaba. Y usted, el gobierno no le va a decir cuánto dinero reciben de cooperación internacional, pero usted puede hacer una base de datos con los reportes narrativos que ellos tienen que tributar a las agencias de cooperación internacional y ahí le dicen en qué están gastando el dinero que reciben de estas agencias de cooperación internacional. Hay caminos. Lo que hay es que ser creativo y seguir buscando formas y estar listos para pivotar, ¿no? En el modelo. Espero que eso responda a tu pregunta porque tenemos otra pregunta bastante larga, veo, ¿no? Sí, Para muchas gracias. Hay responder. una pregunta grande que quiere, no sé si la puedes ver y quieres responderla. Tenés Ajá. un par de preguntas allí. Ok, dice la primera que gracias a un usuario que se llama TM, eh, ¿qué obstáculos y dificultades propios del oficio que debemos enfrentar? Como dije, los periodistas no tenemos mentalidad de negocio y de administración de empresas. Y creemos que nuestras historias son lo más importante, pero olvidamos dedicarle tiempo a crear las capacidades para que el medio funcione. Eh, Hoy también, en medio de la gran crisis que tiene el fenómeno del financiamiento vía grants, que está, para mí es el equivalente al momento que estamos viviendo a un momento como 1917, 1945, 1989. Es decir, son cambios de época, no son crisis temporales, son cambios definitivos y hay que adaptarse o morir. Y eso supone que el método habitual del financiamiento vía grants, que muchos medios en el exilio dependen de ese financiamiento, va a desaparecer en gran medida. Y entonces tocará encontrar otras cosas. ¿Y cómo lo encontramos? ¿Y cómo encontramos la manera de sostenernos si no hemos generado un producto por el cual las personas estén dispuestas a pagar o dispuestas a sostener esos medios que no lo logren o no lo logremos? Vamos a estar en más riesgo de desaparecer que otros. Eso diría que sería lo primero. La segunda pregunta, con la crisis económica, ¿qué oportunidades de los medios tradicionales a nivel mundial? Ah, yo, yo lo que creo que los medios tradicionales tienen que aprender de los medios
digitales y de los medios en el exilio, porque hay mucho de resiliencia, de no, como estás sobreviviendo y en las condiciones más precarias, ahí es donde toca cuestionártelo todo y decir, bien, ¿qué puedo hacer de manera diferente, ¿no? ¿Qué puedo probar que hasta ahora no he probado porque estoy en mi zona de confort? Los medios tradicionales, bueno, yo lo que aprendería sería a no repetir lo negativo, ¿no? A no convertir la información en un commodity, ¿no? En que todo es pura información sin contexto una detrás de la otra, la masividad. Eso, hay medios que cumplen esa función y está bien que así sea, pero por otro lado, eso abre oportunidades a otros medios pequeños de nicho para cubrir más especializadamente algunos tópicos que son necesidades concretas de las audiencias y en el momento que usted dé en esa beta y encuentre un espacio donde crea una comunidad, esa comunidad probablemente va a estar mucho más dispuesta a apoyarle que en otro caso. Y otra pregunta es qué tanto funcionan los donativos por medio de la plataforma PayPal y qué otras formas de donativos individuales tenemos. Bueno, PayPal tiene un pequeñísimo problema. Se llama el embargo de Estados Unidos y las sanciones económicas y financieras. Si usted pone la palabra Cuba en cualquier transacción, en PayPal, en cualquier lugar, en PayPal directo le congelan la cuenta y usted va a pasar una situación bien complicada. En otros lugares los bancos empiezan a hacer preguntas o le prohíben la transacción o le crean un problema. Entonces eso impone un límite real a la utilidad de PayPal como herramienta para recibir esas ayudas. Nosotros hemos probado y estamos probando otras fórmulas que cuando tú vives en un país sancionado como Cuba, hay que encontrar soluciones y la gente las ha encontrado para hacer llegar dinero a Cuba. Usan criptomonedas, usan agencias de envíos por terceros países, sea Canadá, sea Europa, especialmente España, y a partir de ahí los cubanos están viendo Netflix desde Cuba y pagan sus suscripciones desde Cuba. Y cosas así abren que los cubanos no estén tan desconectados del sistema financiero internacional como resultado de las sanciones lo están hoy. Y PayPal lo tenemos en la página, sí, efectivamente, porque está enfocada en la audiencia cubana fuera de Cuba, a la que estamos educando constantemente que, por favor, no pongan Cuba en ninguna transferencia para que no nos cree un problema. Realmente, nosotros de este tipo de pequeñas donaciones, eso es todo un tema que se puede conversar. Hay mucho potencial, teóricamente, pero hay que construir muy bien la relación con los usuarios, demostrarle un valor significativo a los usuarios para realmente movilizarles y hacer que te donen algo. Hay toda una discusión si los latinos en Estados Unidos donan. Hemos visto campañas, por ejemplo, campañas de ayuda humanitaria para niños que necesitan salir de Cuba y recibir una atención médica urgente fuera de Cuba que no van a conseguir en Cuba y se recaudan $60,000. Nosotros hicimos una campaña de crowdfunding el año pasado y recaudamos $4,000. Entonces, evidentemente, nuestro mensaje no apeló tanto o no apela tanto como otros mensajes que son más urgentes y más importantes. Esa es un poco la reflexión que quería compartir. Y ya, se acabó el tiempo, por eso me caí. Así mismo es. Bueno, así Muy mismo es, bien. Lionel. Acá un comentario de las pequeñas donaciones. Es muy importante estudiarlo y promoverlo. Pero, Efectivamente. eh, em, estamos terminando, no sé si hay más preguntas. Yo tengo una pregunta que me gustaría hacerte, José, y es si la audiencia del toque es mayoritariamente gente dentro de la isla, de la diáspora, una combinación de ambas. eh, ¿cómo? Todavía es mayoritariamente de cubanos dentro de Cuba. El 67% de nuestra audiencia viene de dentro de Cuba. Nuestra audiencia global, porque no es solo el sitio web, ahí también tenemos un canal de YouTube que tiene 195.000 suscriptores. Tenemos audiencia de esta aplicación. Hicimos una aplicación móvil específica para las tasas de cambio y tiene 100.000 usuarios al mes. Ahí el 90% son de Cuba. Eh, y curiosamente no estamos bloqueados en Cuba. Yo creo que es porque hasta el gobierno cubano nos necesita, ¿no? Esa información que nosotros damos de la tasa de cambio en tiempo real es una información que les ha guiado a ellos a la hora de tomar decisiones. Ya hay papers de profesores de la Universidad de La Habana en revistas científicas internacionales validando nuestro método. Ya hay decisiones de política económica. La primera vez en 4 años que el régimen cambió
la tasa de cambio oficial, lo hizo para ponerla 5 pesos por encima de la tasa que nosotros estábamos dando ese día, ¿no? Y ahora recientemente salió el ministro de Economía con una gráfica de la evolución del mercado informal y era la gráfica coincidía enormemente con la trayectoria que hemos registrado en los últimos 4 años. Así que yo creo que definitivamente esto es una herramienta importante para dentro de Cuba y además realmente ellos estimulan muchas campañas de descrédito poniéndonos a nosotros la responsabilidad por el deterioro de la economía. Esto se repite en otros regímenes totalitarios. Venezuela, en otros lugares siempre se culpa a un medio de comunicación por decir que devalúa una moneda, como si intencionalmente nosotros pudiéramos devaluar una moneda. En nuestro caso no hay intervención humana, es un algoritmo que automáticamente calcula el valor y ahí estamos. Y no intervenimos en mercado. La gente dice, no, están haciendo dinero. No, no estamos haciendo dinero. Estamos poniendo una información y no podemos vender o comprar monedas porque eso nos delegitimaría completamente como actores de referencia en el mercado. Hay gente haciendo dinero a partir de nuestra información, pero nosotros no somos los que lo estamos haciendo. Muy bien. Muchísimas gracias, José. El trabajo del toque evidentemente queda demostrado, es un trabajo importantísimo en términos de la posibilidad de mantener informada a la comunidad y a la sociedad cubana y a los cubanos en el exterior de temas importantísimos, tan importantes es que la mayoría de los medios en el cubanos están bloqueados. Tan importante será que, como dices tú, curiosamente, el de ustedes no está bloqueado, ¿no? Porque evidentemente es información que es de enorme utilidad, incluso para los que toman decisiones en Cuba desde el poder. En fin. Agradecerte muchísimo, muchísimo, José, nuevamente, porque además lo has hecho no en las mejores condiciones, has hecho el esfuerzo no en las mejores condiciones. Te deseamos una pronta recuperación y agradecerte nuevamente. Estarás con nosotros en otras actividades de la CIP. En nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa, muchas gracias por todo el trabajo que haces tú y el equipo que lideras en el toque y hasta cualquier momento. Así será. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que se sumaron y me regalaron su tiempo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias a todos y a todas las participantes en este nuevo webinario de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias, buenos días.